Dale. Bueno, bienvenidos al ciclo de charlas que tenemos acá, estamos haciendo desde el CECAT. La idea es mostrar un poco lo que hacemos, lo que corre la gente, para qué se usan los recursos, que cuesta tanto conseguir y que siempre los estamos molestando pidiéndoles discos duros, memoria, etcétera. Y bueno, queremos hacer un poco este ejercicio de comunicarnos entre nosotros, ver qué se hace, y también contarle al público en general qué es lo que estamos, en qué gastamos los dineros públicos, etc. Así que ya esta es la tercera charla. Tuvimos una inicial sobre las simulaciones por COVID. Luego tuvimos otra sobre otros clústeres que se han hecho en Chile y Uruguay recientemente. Y bueno, ahora volvemos a simulaciones que se hacen acá en los clústeres nuestros. Bueno, ahora la dejo a Patricia que introduzca los speakers de hoy. Bueno, y la charla de hoy, que tiene que ver con las aplicaciones que se corren en las computadoras del CECAD, es de aplicaciones de energía, y en la charla está nombrada de una forma muy atractiva, digamos, de esta charla de energía, es si pueden verlas en sus computadoras, soñar con sus propias baterías. Entonces lo tenemos al doctor Leiva. Ezequiel es un pionero en esto de las simulaciones. De hecho, la primera computadora de gran porte que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto fue a través de un proyecto liderado por Ezequiel. Así que, y en esto de las energías y las energías sustentables, es otro pionero en la universidad y en el país. Así que bueno, es un gusto contar con su presencia y contar con esta charla. Y bueno, Manuel, como un joven discípulo de Ezequiel y con todas toda la experiencia que ha transitado a lo largo de su doctorado y ahora de su postdoc, trabajando en este tipo de temas. Así que bueno, esperamos su charla con muchas ansias y sabiendo que va a ser muy bueno, vamos a disfrutar de este momento. Gracias, Patri. Largamos entonces, ahí vamos. Bueno, Patricia, una vez más, muchísimas gracias por la presentación. No puedo dejar de acordarme siempre de todo lo que hacíamos cuando instalamos la computadora ya hace unos años y que se cortaba la luz y que teníamos que ir a las 10, 11 de la noche a ver qué había pasado con los aires acondicionados que no funcionaban. Así que eran momentos inolvidables. Te agradezco nuevamente tu apoyo en todos esos momentos, y ahora que mandaste de nuevo el link, gracias al cual lo encontré porque no lo encontraba. Y bueno, muchas gracias también al CECAD por darnos esta oportunidad de presentar nuestro trabajo. Somos dos las personas que vamos a presentar esta charla. Empiezo yo, el burro primero. Mi nombre es Ezequiel Leiva. Trabajo en el Departamento de Química, Teoría y Computación de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Y después va a venir Manuel Otero, que él trabaja actualmente en el IFE, que está haciendo su postdoc, y él va a dar un poco más de aplicaciones. Yo voy a hablar un poco más de generalidades del problema de las baterías de ion litio, las motivaciones que tenemos para trabajar en este tema y algunas aplicaciones que se pueden hacer en el ámbito computacional para este tipo de problemas. En general, cuando a nosotros nos hablan hoy en día de una curva exponencial, empezamos a temblar y nos ponemos nerviosos. Bueno, les quiero presentar una curva que tiene pinta exponencial y que en principio no pronostica algo tan feo. Esta es una curva de demanda anual de baterías de ion litio expresado en términos de capacidad en función de años. Esta es la capacidad anual. Y para que tengan una idea, esto en el año 2020, la demanda en capacidad de baterías de ion litio anda por los 300 gigawatt-hora. Para que ustedes tengan una idea de esta cantidad, acá hay un número que es interesante comparar, que es la energía eléctrica que genera Argentina por día. Son 300 gigawatt-horas por día.
De manera tal que eso significa que si nosotros a fin de año pusiéramos a cargar las baterías de ion litio que se producen en un año, nos haría falta para cargarlas toda la energía eléctrica que genera Argentina en un día. O recíprocamente, si cargáramos todas las baterías que se producen en 2020, estas podrían sostener la demanda energética eléctrica de Argentina durante un día. Eso en términos de unidades son más o menos 10.000 millones de unidades que se van a producir este año, y en términos de dinero son del orden de los 45.000 millones de dólares. Si ustedes piensan que esto va a escalear en un orden de magnitud para 2030, bueno, se dan cuenta de que este va a ser un negocio de magnitudes billonarias, y estoy hablando no del billón americano, sino del billón nuestro, ¿no? O sea, la cantidad de dinero involucrada en este tipo de desarrollos es realmente impresionante, y es un negocio que va a ser un negocio impresionante. Bueno, todos ustedes tienen baterías de ion litio en su casa, en el celular, en la computadora, y bueno, esto ha hecho que a la gente que participó en el desarrollo le hayan dado el premio Nobel en 2019 a los padres de la batería de ion litio. Y no es extraño que en esta terna de Nobeles tengamos un físico que es Goodenough, un químico que es Whittingham y un ingeniero. Esa terna interdisciplinaria nosotros de alguna forma también la tratamos de replicar en los estudios que hacemos nosotros, porque es necesaria la participación de distintos factores de la ciencia básica para trabajar en estos desarrollos, y de la ciencia aplicada que aportan los ingenieros. 2026, acá esto es un gráfico de Bloomberg, o sea, no creo que haya ningún interés ecologista en esto, sino más bien economía, donde muestra y se habla del año 2026 como el fin de la autoexplosión. ¿Por qué? Bueno, porque el costo del auto eléctrico está cayendo, y el costo del auto de explosión más o menos se mantiene, de tal manera que en el año 2006, cuando se produzca la intersección entre estas dos curvas, va a marcar probablemente un cambio de paradigma, y ahí a partir de allí las cosas se empiecen a dar mucho más rápidamente, evolucionar hacia el auto eléctrico. Tanto es así que hay países como Noruega y Alemania, que ya Noruega dentro de 5 años, Alemania en 10, Francia un poco más tarde, estos números varían un poco, pero todos estos países están pensando en dejar de fabricar la autoexplosión. No me voy a poner a extender dentro de las motivaciones para no seguir generando CO2, pero bueno, todos ustedes han escuchado hablar del calentamiento global, y justamente una de las motivaciones para dejar de producir CO2 es justamente tratar de evitar este calentamiento. Y tampoco tengo tiempo de hablar, pero las baterías no solamente sirven para transporte, sino también para almacenar energías renovables que no son de uso continuo. Así que otra razón para trabajar el desarrollo de este tipo de baterías es el almacenamiento de energías sustentables que no es continuo. Bueno, y a nivel local, una cosa que también es digna de mención es que entre Chile, Bolivia y Argentina se reúne el 70% de las reservas mundiales de fácil extracción a nivel mundial, que son los salares. También se puede extraer litio de los minerales, pero eso es más caro, si bien se hace en otros países y tiene un costo mayor. Bueno, y acá sí presento estos son realmente los dueños históricos del litio, que muy generosamente hoy en día comparten sus recursos con nosotros y con la humanidad para trabajar este tipo de tecnología. Algún día algún escritor sucesor de Galeano calculará la dimensión del puente de litio recubierto con cobre que podría unir América con el resto del mundo que consume litio en base a la cantidad de litio que se va a exportar con esta tecnología. Dos palabras respecto a gente que dice, bueno, no nos hace falta desarrollar la tecnología, o sea, el desarrollo de la tecnología de litio, sí, está bien, tenemos litio, pero no tenemos el resto de los materiales. Bueno, esto es un sondeo que hice, y la verdad que tendría que ser alguien mucho más idóneo que yo para ver estas cosas, como Duro Fanillo, por ejemplo, que ha hecho un estudio muy lindo con litio, pero si ustedes miran Latinoamérica tiene absolutamente todos los minerales que hacen falta para fabricar las baterías de litio del pasado, del presente y del futuro. Pues bueno, seguramente ustedes ya conocen que cobre tiene la primera reserva de cobre en el mundo, pero por ejemplo, un poco menos conocido es que
Paraguay tiene la reserva de titanato más grande del mundo, tan grande que se especula de que esto podría manejar el mercado mundial. Y de nuevo, manganeso, hierro, fósforo, aluminio, níquel, todos los minerales, azufre, todos los minerales y todas las cosas, los materiales que hacen falta están acá en América. Hasta cobalto, que cobalto es un material menos deseado y se está tratando de bajarlo, pero aún nada de cobalto. O sea que Latinoamérica tendría en su conjunto todos los materiales y podría en forma independiente autoabastecerse de los materiales que hacen falta para el litio. ¿Qué falta? Bueno, nada más ni nada menos que la tecnología para esta batería. Bueno, y en base a esto, en base a esta motivación, hace unos años empezamos a trabajar con otros colegas en lo que ustedes ya conocen, esos colegas que están en FAMAS lo ven todos los días, el Laboratorio de Energías Sustentables. En este laboratorio han participado 3 facultades, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Exactas y FAMAF, y aparte, digamos, también han participado participan los institutos, el Instituto de Físico-Química de Córdoba y el IFE, en la conformación de este laboratorio. Estos son los integrantes del LAES. La verdad que pido disculpas, acá me está faltando gente. Pueden visitar, los invito a visitar la página. Ahí me gustaría charlar de cada uno de ellos, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Somos un conjunto ya de 30 personas aproximadamente que trabajamos con mucho entusiasmo, y acá puse un poco la foto de cada uno y puse un poco cómo me siento a veces cuando tenemos que subsidios en peso y tenemos que hacer las compras en dólares, como está pasando. Uno se siente realmente en la trinchera y en un estado de desesperación que no se imagina. Nuestro laboratorio, emerge hace unos años y gracias también, quiero agradecer a algunos contactos, como por ejemplo Aldo Vicentini y Jorge Tomás de INISTA, Jorge Arestarité, que es gente de La Plata, que esta gente nos ayudó muchísimo en la conformación de nuestro laboratorio, nos enseñó muchísimo sobre la parte experimental de litio. Y también quiero mencionar a Gaby Correa, con el cual estamos ahora empezando a colaborar con muchísimo entusiasmo. Gaby es un fierrero, es un ingeniero digamos, tanto en las tecnologías de litio como de hidrógeno, va muchísimo a las manos y al desarrollo. Y quiero mencionar muy especialmente a Daniel Barraco, que es un físico, y como físico yo lo calificaría que él tiene características bosónicas. ¿Por qué digo bosón? Bueno, porque la estadística de Bose es una estadística donde no hay exclusión, no se excluye a nadie. Y dentro de los bosones diría que Daniel tiene características de gluón por la capacidad que tiene de unir un montón de colores diferentes, un montón de disciplinas diferentes, un montón de gente que somos todos muy distintos, y hacer que esto funcione, y la verdad que con muchísima alegría y mucho entusiasmo. Esto es una foto ya vieja de nuestro laboratorio. Acá nuevamente nombro nuestras facultades, a las cuales siempre les agradezco, nuestros institutos. Acá hay otra caja más, esto es viejo, hay otra caja de guantes, tenemos otro espacio donde funciona nuestro equipamiento que testea las baterías que fabricamos. Y esto empezamos en abril de 2014. Es extraño hablarle a la nada, no escucho nada, pero bueno, espero que me estén escuchando y si no alguien me gritará o me llamará por teléfono. Esto es operativo desde el año 2014, o sea, empezamos hace unos 6 años. Ahí hemos ya reunido más de 30 integrantes y hemos publicado unos 50 trabajos en el área. Y aunque parece que es bastante, tengo que decir que recién empezamos a entender cómo funciona este tema de las baterías. Quiero agradecer, este es un momento de agradecimiento en este laboratorio, sí, agradecer a nuestra universidad todo el apoyo que nos ha brindado en equipamiento, nuestras 3 facultades que han apoyado con muchísimo entusiasmo lo que hacemos, a FONCIT, que nos ha provisto de medios, a nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a Dios gracias ha resucitado y también nos apoyó muchísimo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que también nos ha apoyado, a nuestro primer amor en las empresas, que fue Iturbide, la primera empresa con la cual empezamos a desarrollar materiales que ya estaban disponibles y a ponerlos en punto, y por supuesto a IPF Tecnología, que nosotros somos un espacio de innovación de IPF Tecnología y es la empresa argentina con la cual estamos desarrollando material. Y por supuesto nuestros queridos institutos y nuestra querida universidad, que siempre nos ha digamos, provisto de todos los espacios y de todos los recursos que nos han hecho falta, ¿no?, para desarrollar esto, y aparte de nuestro lugar de trabajo, a la cual ansiamos volver prontamente.
De la batería de litio, bueno, voy a hablar un poquito del funcionamiento, porque ya vamos a hablar un poco qué se puede calcular para una batería, y entonces tenemos que hablar un poco cómo está hecha. La batería de litio básicamente está hecha de dos electrodos, un electrodo que es un óxido, y que es típicamente el cátodo, o sea, un cátodo que es típicamente un óxido, y un ánodo que es típicamente grafito. Y tenemos un electrolito que contiene litio, y el litio se mueve entre estos dos electrodos dependiendo de que uno hace una carga o una descarga. La batería de litio, básicamente, cuando se carga, uno aplica una diferencia de potencial y los electrones entonces empiezan a migrar por un circuito externo y esto es un proceso que ocurre en forma simultánea con la inserción de litio que sale desde un lugar donde está, por decirlo así, relativamente cómodo, a un lugar donde hay que forzar para que entre, como puede ser el grafito. Este es el proceso de carga. Y esto tiene el análogo de decir, bueno, estamos subiendo agua, ¿no? Desde un lugar de baja energía potencial a alta energía potencial. Estamos, de alguna forma, cargando nuestra represa. Cuando esto quiero hacer una analogía que después Manu va a entrar un poco más en este tema. El grafito, que es un compuesto que yo diría casi milagroso para almacenar litio, por la forma en que se da y los valores de energía en que esto ocurre. El litio, la analogía que hacemos siempre con el grafito, tenemos como una lasaña donde la masa de la lasaña son las láminas de grafeno que conforman el grafito y la pasta que vamos metiendo adentro es el litio. Cuando la batería se descarga ocurre el proceso inverso, espontáneamente ponemos una carga acá y espontáneamente entonces los electrones empiezan a circular del ánodo hacia el cátodo, el litio migra consecuentemente y ahí es donde nosotros tenemos energía. Este es un corte de una batería para que ustedes lo vean. En realidad estas son las baterías, está hecha de dos láminas sobre la cual una se deposita el ánodo y el cátodo, sobre una de las láminas que es el ánodo, que es de cobre, se deposita el material anódico, sobre el aluminio se deposita el material catódico y esto se enrolla. Esto está enrollado, por favor no se les ocurra hacer este corte, si la batería está cargada esto es peligrosísimo, se puede llegar a quemar. Pero bueno, esto es una cosa muy interesante ver toda la tecnología que hay puesta en este tipo de baterías. Entonces, bueno, ahí sí empezamos un poco, ya nos vamos metiendo en qué se puede modelar, y qué escala. Acá he puesto una escala de que va desde el Armstrong hasta el metro, y voy a tratar de contar un poquito las cosas que interesan modelar a cada una de las escalas. Por ejemplo, a escala atómica es interesante conocer las propiedades termodinámicas. Propiedades termodinámicas para calcular cómo se inserta el litio, la estabilidad de la red, las barreras cinéticas para que mire el litio, las corrientes de intercambio, que es un parámetro muy importante para caracterizar el material de la batería. Cuando uno va aumentando el tamaño, entramos a los problemas que aparecen en escala de partículas, la difusión del litio en la fase sólida, la física de estas interfaces, que esto sería un material y el electrolito, la deformación y fatiga, porque cuando este material uno lo carga y lo descarga se va estresando, y la estabilidad estructural. Cuando seguimos subiendo ya estas partículas, de alguna forma las ensamblamos, con lo cual formamos electrodos, y esos electrodos están hechos de esta partícula y otras cosas que nosotros le agregamos para que estas partículas se conecten a través de una cosa que sea conductor y se aglomeren, que es lo que se llama el agregado de un aglomerante, un binder. A nivel de electrodo, entonces tenemos problemas para calcular de base el balance de carga de transporte, la conectividad eléctrica, cómo estos compósitos, que a veces esos materiales son a priori aislantes, se conectan a través de las partículas conductoras y el transporte de litio en el electrolito. A escala de celda, tenemos problemas de distribución eléctrica, de distribución de potencial y de eléctrica, la generación de calor, que esto es también fundamental, el mojado del electrolito para que esto funcione y la distribución de presión, porque cuando uno esto carga, empieza a aparecer presión en base a los mecanismos que había comentado recientemente. Estas cosas cambian su volumen, muchas veces cambian su volumen y en algunos casos en estos materiales muy críticos. A la escala de módulo también hay para modelar de la configuración eléctrica y el manejo térmico de la celda. Y a escala de sistema también hay para modelar, porque por ejemplo hay que trabajar, como algunos de los ingenieros trabajan, en la optimización de la operación de este sistema para que uno pueda optimizar todo un sistema complicado que, bueno, a veces inclusive se habla de conectar el sistema de baterías con un sistema de celdas de combustible. Hay muchísimo también para hacer simulación en este campo.
Entonces, hablando de un modelo de multifísico, entonces evidentemente tenemos que trabajar a escalas muy distintas. O sea, vamos a ir dependiendo de lo que nosotros querramos modelar, si son propiedades de material, y vamos bajando hasta procesos que involucran, por ejemplo, transiciones de fase de primer orden, transiciones de fase de orden desorden, o modelos que van, digamos, aumentando en su tamaño. Obviamente, entonces, vamos a tener que modelar esto de escalas muy diferentes. Obviamente que la precisión y los detalles más finos los tenemos a través de cálculos cuánticos, pero esto tiene una demanda muy alta de CPU. Obviamente, entonces, mientras más noble sea lo que queremos calcular, más demanda vamos a tener tiempo de cálculo. Y después vamos a ir bajando, de alguna forma, pero tratando, obviamente, de que en la medida que nosotros queramos conocer el propiedad de otra escala, vamos a tener que resignar algunas propiedades y vamos a tener que ver una forma de cómo se conecta un modelo con otro, que eso vamos a hablar un poquito más después, un ratito sobre este tipo de cosas. Esto es el que me interesa leer un poquito sobre las perspectivas del modelo. Este es un artículo, es un feature article que escribí hace poquito, como me pidieron como editor de esta revista, en la cual aquellos que trabajen en baterías, o en general en electroquímica, invito a participar. Y este gráfico lo saqué de ahí. Este es un gráfico, de nuevo, están de moda los gráficos logarítmicos, así que me puse a hacer un gráfico logarítmico y obviamente tenía que poner la palabra virus en el título, si no, no lo iba a leer nadie. Cuando ustedes miran hay el logaritmo de la cantidad de sitios en función del año, ustedes ven que en términos de modelado se va produciendo un aumento también exponencial. Fíjense, hay un aumento exponencial de la cantidad de trabajo en modelado. Algo parecido pasa en el caso particular de cálculos cuánticos, DFT, ya voy a decir lo que es, pero estos son cálculos cuánticos aplicados a batería. Y algo interesante es que esto que se llama multiescala, esto es una variedad que ya voy a comentar enseguida. Esto empieza a aparecer lo que se llama cálculos multiescala en baterías de litio, que son muy, muy interesantes porque nos van a permitir conectar los diferentes modelos. Esta concepción es relativamente nueva, ya existía en celdas de combustible y hay gente que está trabajando muy activamente en modelado multiescala. Entonces, bueno, ahora voy a comentar, obviamente, sin entrar, por supuesto, en detalles, pero un poco las distintas cosas que uno puede hacer y la distinta información que algo nos puede brindar. Bueno, los cálculos cuánticos, obviamente, son lo más precisos que tenemos y lo mejor que tenemos para calcular en cuántica los químicos y los físicos es DFT, que nos permite a nosotros realizar cálculos de propiedades de los materiales resolviendo una ecuación efectiva, que es una ecuación que se parece a la ecuación de Schrödinger, pero no es una ecuación de Schrödinger, es una ecuación que contiene, en vez de tener funciones de onda, tiene orbitales. Esto tiene lo hermoso de que estas funciones que nos permiten calcular la densidad electrónica son funciones de las 3 coordenadas espaciales, nada más, tenemos 3 coordenadas en esta resolución. Y a partir de ahí podemos calcular propiedades como densidad electrónica, energía, esto nos permite calcular estabilidad, nos permite calcular estructura, nos permite calcular propiedades electrónicas. Y para esto sí, acá menciono dos programas que nosotros no desarrollamos, programas en algún momento de mi vida, hace como más de, diría, casi 30 años, programé DFT. Hoy en día los programas están muy estandarizados, hay grupos muy numerosos y muy bien desarrollados. Nosotros somos usuarios de dos programas en especial, el programa Siesta y el programa Quantum Expresso. Son los programas que hemos usado, son programas que están muy, muy optimizados y que tienen páginas web con muchísima información. Acá quiero mencionar, bueno, estas son las personas de nuestro grupo, en general del LAE, que están trabajando. Ya ven que somos una cantidad importante, somos 10 personas que hemos usado, estamos interesados en hacer cálculos de FT, es una comodidad grande dentro de nuestro grupo que usa cálculos de FT. Acá lo ven, una adquisición reciente de Juan Velasco, van a ver la foto diferente, porque bueno, está con pintura de fábrica, él recién se incorpora, está empezando su postdoc, por eso no tengo una foto de él estandarizada. Bueno, y todas las demás personas los invito nuevamente a visitar nuestra página y a conocerlos. Quería mencionar algo muy importante dentro de los cálculos cuánticos, que es que haciendo la mecánica cuántica, haciendo dos cálculos relativamente muy simples, uno puede determinar un potencial de celda. O sea que uno puede a priori determinar la viabilidad de un material haciendo dos cálculos cuánticos relativamente simples. Acá lo que ilustro yo es el potencial de celda. ¿Cómo uno puede calcular un potencial de celda? A partir de dos cuentas. Una es el potencial químico, en este caso el litio en grafito. Esto sería, intentamos
representar un electrodo de litio, de grafito, perdón, con litio adentro, respecto de un material. Estos serían una celda que armaría uno con estos dos electrodos, y simplemente para calcular el potencial de esta celda uno tiene que hacer dos cuentas. Hacer la cuenta del potencial químico del litio en este material y compararlo con la energía libre de ecuación del material. Insisto en potencial químico, aunque en realidad esto tiene dos términos. Tiene un término que es energía y tiene un término que es entropía. En general, el término demandante es el término no demandante, el tema que lidera esta diferencia es la energía, y la entropía, que es una contribución biodinámica, es algo menor. Y acá quiero mencionar algo interesante, si alguien desea empezar a meterse en este tema. Acá el programa Material Project, que es un programa que empezó CEDER, acá está la página, ahí ellos han hecho cálculos masivos para muchísimos materiales. Hay muchísimos materiales donde está calculada su estructura y este potencial de inserción de litio, con lo cual uno puede tener una guía muy interesante si quiere empezar, inclusive para los experimentalistas es interesante conocer esta página, y bueno, para nosotros es una guía cuando empezamos a hacer algún tipo de cálculo. Por suerte no han calculado todo ni todas las cosas que se pueden calcular, pero de todos modos es una base muy interesante y que invito a visitar a tanto teóricos como experimentalistas. Pasando a otra jerarquía de modelado, bueno, si nosotros ya queremos modelar el movimiento de los sistemas, ya ahí apelamos a una técnica que nosotros llamamos dinámica molecular, que en realidad su principio es muy simple, es la segunda ley de Newton. Esa segunda ley de Newton, que uno tiene que calcular las fuerzas para evolucionar el sistema, y obviamente tiene que calcular, tener una energía potencial de interacción, la cual uno toma el gradiente, saca la fuerza. Bueno, la dificultad de esto es que necesitamos esta energía potencial de interacción, y ahí sí es donde, bueno, o bien apelamos a cálculos cuánticos y haciendo la aproximación de Oppenheimer, calculamos la fuerza, calculamos el potencial y de ahí podemos tener la fuerza y podemos hacer evolucionar este sistema, y las discretizamos, obviamente discretizamos esta ecuación para poder resolverla, o bien tratamos de apelar a algún tipo de potencial semiempírico. Y el problema con esta técnica es que, bueno, las propiedades termodinámicas y dinámicas, o sea, las propiedades termodinámicas que podemos calcular es a través de simulaciones que son en el corto plazo, y en el mejor de los casos, con un potencial semiempírico del orden de algunos nanosegundos, quizás más, con muchísimo viento a favor. Y esto ocurre porque la escala de tiempo, el incremento de tiempo que se usa para discretizar es muy chiquito. El incremento de tiempo que usamos es muy pequeño, entonces es muy difícil simular tiempos largos. Ahora bien, hay técnicas que están en desarrollo, y una de ellas es la hipodinámica, que he puesto la foto de Alexis Paz, que está trabajando en este tema, con la cual uno puede, a través de modificar esta superficie de energía potencial, trabajar en escala muchísimo tiempo mucho mayor. Ahora, a diferencia de la dinámica molecular, donde hay programas muy bien establecidos ya muy paralelizados y muy bien optimizados, bueno, la dinámica acelerada, Alexis ha programado y está programando cosas muy orientadas a lo que estamos haciendo. O sea, no hay programas generales que puedan calcular dinámica acelerada. En cambio, en dinámica molecular tenemos, por ejemplo, el programa LAMMPS, que lo menciono, que es un programa que también está muy optimizado para la computación de alta performance y que usamos a diario. Hay otro método que puse arriba, que es el método de Monte Carlo, que es esto, bueno, ustedes saben, cuando uno en mecánica estadística quiere calcular el valor medio de una propiedad, bueno, básicamente recurre a esta suma, en principio, donde tengo el valor de esa propiedad en un estado de energía, en una configuración, y tengo acá la probabilidad de obtener ese estado de configuración. Esto será una suma o una integral, dependiendo si esto es una suma cuántica o una suma clásica. El problema es que, a pesar de que mecánica estadística dice, bueno, esto en principio lo puedo calcular, ese en principio se desvanece cuando uno quiere hacerlo, porque esta suma, que es lo que necesito acá en el denominador, acá está mostrado una función de partición para un caso especial, me implica una sumatoria sobre todos los estados de energía del sistema, y esto es muy difícil de evaluar. En principio uno lo puede solucionar a través de, empleando el proceso de Markov, o sea, uno puede generar una cadena markoviana, son transiciones que uno hace entre estados del sistema con una cierta probabilidad,
Y acá lo quiero ilustrar un poco para que, digamos, los que no están familiarizados con esto lo vean, ¿no? Que básicamente lo que uno hace, esto sería, por ejemplo, un proceso markoviano que diseñamos para estudiar un sistema atómico. Elegimos un átomo al azar, ponemos un cubito alrededor, intentamos mover eso dentro de ese cubo y consideramos una probabilidad de aceptación en la cual nosotros calculamos, para calcular esa probabilidad de aceptación uno tiene que calcular disponer de la energía nueva y vieja en ese sistema. Cuando uno hace eso, con algunos cuidados, uno lo que va obteniendo son una serie de configuraciones que esa configuración corresponde obtiene las configuraciones con una probabilidad, una distribución de probabilidades que corresponde, en este caso, al ensamble canónico. Así que uno puede, digamos, de esa forma, moviendo una partícula, siguiendo con cierto cuidado probabilidad, puede ir muestreando y tener propiedades termodinámicas. El principal problema, hay programas hoy estaba viendo algunos, hay programas de Monte Carlo que están de libre disponibilidad para no este tipo de cálculos, no hay mucho para el continuo, sí hay bastante más para problemas reticulares, pero bueno, uno de los problemas que hay es que hay que tener mucho cuidado con esto porque así como yo lo relaté, es muy apto para acciones secuenciales, pero no es muy apto para la paralelización. Sin embargo, hay un método que es pariente, primo hermano del anterior, que es lo que llamamos método de Monte Carlo cinético, donde sí acá esto es mucho más paralelizable, porque hay básicamente el método de Monte Carlo cinético considera un estado inicial y considera un montón, no digo infinidad, pero una cantidad muy grande de estados finales donde el sistema va a evolucionar. Tengo un estado inicial, estado potencial, donde el sistema puede evolucionar. A esta velocidad les calculo un segmento, pongo este segmento en un segmento más grande, elijo un proceso láser y avanzar. Y supongo que estos procesos son no correlacionados, procesos de Poisson, y así puedo obtener un tiempo y puedo hacer simulaciones en tiempos bastante largos, en escala de segundos. Y esta es una metodología que nosotros usamos mucho para estudiar problemas, como va a contar un poco Manu, transiciones de fase o problemas bastante más complejos. Y uno de los últimos temas que quiero mencionar, otra aproximación al modelado, es el modelado semiempírico con ecuaciones diferenciales, donde uno modela ya una escala bastante más grande. Acá esto representa una celda donde uno modela a nivel de partículas. Esto se lo robé a la tesis de Pedro Muñoz, que dirigió Gabriel Correa. Acá muestra una celda y uno, en este caso, resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, resuelve el movimiento del ion litio dentro de partículas y en solución. Acá tengo una ecuación, ustedes verán acá tengo el gradiente de un potencial, o sea, esto es una movilidad eléctrica, y acá tengo el gradiente de alguna forma de una concentración, esto es una ecuación de difusión que uno resuelve en la solución y la resuelve también dentro de cada partícula. Por supuesto que cuando uno habla de que tengo transferencia electrónica, porque acá por afuera circulan electrones, también va a tener una inserción de electrones en estas interfaces que va a modelar a través de una ecuación también de Bartel-Forme, que se llama, y una ecuación de disipación de calor, de transporte de calor, en este caso, donde uno tiene que considerar la disipación, por un lado, tanto reversible como reversible de calor, y el transporte. Y con eso, lo interesante, esto también está tomado prestado de la tesis de Pedro, uno puede, por ejemplo, en este caso, en esta escala, llevándolo a escala de celdas, puede llegar hasta inclusive a simular perfiles térmicos, de disipación térmica en celdas. Así que esto, digamos, es la otra punta del modelado y que esto tiene muchísimo interés, por ejemplo, para gente que esté interesada en diseñar un paquete de baterías, ¿no? Entonces, esa historia que les he contado, digamos, de este vuelo de pájaro, ¿no? Caminando por distintos modelos, aparece una idea que es la idea de multiescala. La idea de multiescala justamente es encontrar solapamientos entre estas regiones donde uno pueda de alguna forma extender y conectar estos modelos en distintas escalas. Es decir, de alguna forma conectar, por ejemplo, lo cuántico con esta escala o ir, digamos así, hasta modelos de grano más grueso e ir logrando conectividad. Esta es la idea de multiscaling. Y la idea de multiscala, entonces, de alguna forma la definición es describir un sistema por un conjunto de modelos interconectados en distintas escalas de longitud. Esa es la cepa del virus que yo les comentaba recién, que aparece en verde acá, emerge a partir de 2010 y se desarrolla muy fuertemente a lo actual. El que esté interesado en modelos multiescala, le recomiendo fuertemente leer el trabajo de Alejandro Franco y colaboradores. Ellos hacen multiescala, nosotros queremos hacer multiescala, nosotros hemos simulado en distintas escalas, pero no hemos hecho multiescala.
Y ahora les digo por qué. Bueno, porque multiescala implica esto. Esto sería, por ejemplo, un modelo que como usamos ahora, es un state no load, o sea, es un modelo como es. Un input, ecuaciones diferenciales, tenemos la salida y después lo procesamos y sacamos propiedades. Ahora, un modelo multiescala implica usar algo así, pero después la salida procesada lo meto en otro modelo de otra jerarquía. Tengo otra serie y eso lo meto en otro modelo de otra jerarquía. Entonces lo que voy haciendo es ir conectando una serie de modelos donde, por ejemplo, acá podría entrar con un cálculo cuántico y salir acá con una dinámica molecular o un modelo de grano grueso. Esto es así secuencial. Hay muchos sabores, como dicen, les gusta decir a la gente que escribe estas cosas, del modelo multiescala. Una de ellas es esta que estoy diciendo. La otra es una iterativa, donde yo vengo con un modelo muy refinado, lo meto en un modelo de más grano grueso, pero después lo que tengo acá lo vuelvo a inyectar, lo uso para verificar la validez de lo que hice y itero hasta que esto tenga un resultado, digamos, satisfactorio, ¿no? Bueno, ya estoy cerrando, así que ya estoy avanzado en tiempo. Las baterías de ion litio de hoy pueden mover un vehículo 160 kilómetros. Se está buscando otras tecnologías. Mejorando lo que tenemos, quizás llegue a un auto de 200 kilómetros, se quiere llegar más. Hay propuestas de hacer baterías de zinc aire, litio azufre, litio aire, etcétera, etcétera. Nosotros en el laboratorio hoy en día estamos investigando el tema del litio azufre, el experimento. Las baterías de litio azufre, bueno, acá está resumido todas las cosas que estamos haciendo. Estuvimos litio-ion, las mejoras a litio-ion, litio-azufre. Y la batería de litio-azufre tiene una serie de ventajas, como por ejemplo una mayor capacidad y una mayor densidad de energía. Tienen el problema de que no tienen un voltaje de celda tan grande como las baterías de litio-ion, tienen menos voltaje, pero tienen mayor capacidad y tienen mayor poder. Y también mayor potencia por kilogramo, y tienen también la ventaja, y algunas ventajas que podrían operar normalmente a bajas temperaturas y de bajo costo, porque el azufre es un material muy abundante. Sin embargo, esa batería de litio-azufre tiene una serie de problemas, ¿sí? Por algo ustedes no han escuchado del uso comercial de esta batería, está empezando a ver algo, y es que esta batería, esta batería típicamente tiene ahora un ánodo que es de litio puro, ya no tiene grafito, y tiene un cátodo donde uno tiene azufre y embebido en carbono o en alguna matriz, que puede ser distinta de carbono. El tema es que cuando esta batería, por ejemplo, en este caso, descargando la batería, es decir, uno va litiando el azufre, ¿qué va a pasar? Descargando porque quiere decir que voy disolviendo el ánodo. Cuando uno va litiando el azufre, me aparecen una serie de compuestos, estados intermedios entre el azufre y el sulfuro de litio que son solubles. Estos compuestos solubles entran en solución y ¿qué pasa? Empiezan a caminar, difunden y eventualmente llegan al ánodo y pasan un montón de cosas indeseadas. Las cosas indeseadas que pasan es que estos polisulfuros migran, desactivan el litio y aparte van cambiando la morfología, y bueno, hay muchísimo para mejorar y muchísimo para modelar estas baterías. Entonces, bueno, ya llegando un poco a las conclusiones de lo que estamos diciendo, podemos sintetizar más o menos así. En temas de simulaciones, los modelos multiescala aparecen como una alternativa muy importante para modelar distintos aspectos de batería de litio y, digo, las secuelas, por ejemplo, el litio-azufre. El solapamiento de las distintas escalas requiere de un particular esfuerzo computacional, que es ideal para usar la computación de alto desempeño. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno quiere solapar, si estoy haciendo, por ejemplo, un modelo, que estoy usando un modelo cuántico y quiero de alguna forma llevarlo a un modelo de dinámica molecular clásico y quiero desarrollar potenciales, tengo que asegurarme que tratar de hacer el cálculo cuántico con la mayor cantidad de átomos posibles para que el sistema sea representativo y poder extrapolarlo a otro sistema. Los sistemas post-litio, y estoy hablando en este caso de litio-azufre, están relativamente poco explorados a nivel teórico. No hay muchas cosas hechas, hay mucho, pero no ni lejos de lo que hace falta. Esta es la tecnología de mañana, y si nosotros nos anticipamos en el campo, podríamos tener dos ventajas. En el campo académico, tener un mayor impacto en el trabajo, porque haríamos cosas novedosas, y en el tecnológico, posicionarse en tecnologías emergentes. Obviamente que yo no puedo garantizar que la tecnología de litio-azufre sea el futuro, quizás aparezca otro, siempre puede aparecer, pero es lo que hoy se está manejando. El esfuerzo requiere un trabajo interdisciplinario, una fuerte interacción entre teoría, experimento y desarrollo tecnológico.
Y bueno, en nuestra comunidad en Argentina, lo digo en general, el ámbito de litio y poslitio es emergente, es vigorosa, pero es muy pequeña todavía. Es necesario que sinergicemos esfuerzos. En la conformación de redes, donde la gente que trabajemos tanto en experimentos como en esto podría ayudar mucho. Y bueno, en este caso quiero hacer un apelativo parecido al que dijo alguna vez un alemán muy famoso, simuladores de la Argentina unidos. En este sentido sería interesante que grupos con distintas capacidades tratáramos de trabajar en este tema, y por supuesto están invitados todos aquellos que quieran hacerlo, y nosotros trataremos de proporcionar la información que haga falta. Bueno, con esto cierro, espero que no se haya cortado de internet y en algún momento nadie me esté escuchando, ¿no? Si no, bueno, dejaría acá el lugar para que siga Manu con la parte de... Perfecto, Ezequiel, muchísimas gracias. No hubo ningún problema con la transmisión, así que podemos seguir entonces con Manuel. Bueno, gracias Patricia. Ahí comparto yo. No sé si Edgardo Ezequiel lo tiene que dejar de compartir él antes, a ver qué hace. Ezequiel, deja de creo que lo saco. compartir. Ahí está. Sí, me está tomando a mí, me parece. Me avisan cuando se ve, porque yo ya dejé de ver. Sí, perfecto, dale. Ya estaríamos. Bien, Sí, bueno, dale. entonces, largo yo. Bueno, obviamente yo le tomé un montón de cosas de lo que fue diciendo Ezequiel, para empezar la idea del GIF inicial. Bueno, tomando esas cosas, lo primero que hice fue hacer una revisión bibliográfica de los trabajos en batería del grupo, digamos, batería de litio, y me sorprendió bastante al ver que yo sabía que teníamos cosas experimentales y simulaciones, pero también hay un montón de cosas donde combinamos tanto la parte teórica como experimental, y cuando digo teórico es en mayor parte simulación, no todo, pero en mayor parte, y esto se da tanto en publicaciones como en tesis de grado. Entonces eso nos lleva a hacer, bueno, algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes, el hecho de poder conectar nuestros mismos experimentos con nuestras propias simulaciones, pero también a veces, bueno, sobre todo en mi caso, que yo soy bastante verde en estos gráficos, digamos, a veces uno hace un código que en realidad termina funcionando, pero se podría optimizar mucho más, por eso mucho más elegante, haciendo referencia al dibujito de abajo. Y ahí viene muy bien la ayuda de tanto de la gente teórica del grupo, como muchas veces también de la gente del CECAT, que nos ayuda a ver nuestros cálculos, a hacer una optimización de eso. Entonces, bueno, retomando esta imagen que mostró Ezequiel, si se llega a cortar a alguien, avíseme porque yo no veo los mensajes. Un ejemplo de cada uno, como para hacer una Manu, se te pantallazo, un ejemplo de los actuales. Manuel. Hola. Hola, se te escucha un poco entrecortado. Hola. Se cortó. No, se te escucha pero entrecortado. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, sabes que yo también, a ver, yo te escucho entrecortado, por eso preguntaba. A ver, dejamos un segundo. ¿Ahí se escucha mejor, Patricia? Sí, ahí me parece que sí. Ahí mejor un poco. Bueno, cualquier cosa, avísame. Sí, te mando... Entonces, bueno, como... Sí, prende el audio y avísame. O manda un mensajito. Entonces, bueno, voy a contar un ejemplo de cada uno. Voy a empezar obviamente por las baterías actuales que tenemos hoy. Como contaba Ezequiel, estas baterías se basan en el funcionamiento casi mágico del grafito, este nano lasaña que puso Ezequiel, para almacenar el litio. Las propiedades que tiene son tan buenas que desde que se desarrollaron las primeras baterías en el 91, que se sigue usando el mismo material. Si bien hay un montón de investigación en el tema, sigue siendo el material que tenemos en los celulares, tablets, incluso en los autos eléctricos actuales. Como decía, para las notebooks y celulares es no solo suficiente, sino que sobra. De hecho, el peso del celular uno no le afecta para nada, y ni siquiera viene dado por el peso de la batería, y el tamaño viene más dado por el tamaño de la pantalla que uno quiere tener que realmente por la batería que tiene. Pero si pasamos a intentar usar esta batería para autos eléctricos, ahí no veo la presentación, me dice. No sé si no se ven, avísenme.
Yo veo la Sí, presentación, Manuel. El sí, audio sí. nomás Sí. está un poquito con ruidito, pero bueno, se escucha, se escucha. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, estaba diciendo que para autos no sería suficiente porque ahí sí el tema del peso y el tamaño es mucho más relevante y vas a tener una importancia muy grande. Y además el tema de poder cargar y descargar rápido el auto, porque uno la batería del celular lo puede estar cargando toda la noche, pero el auto uno quiere cargarlo en 5 minutos en la estación de servicio, si quiere mantener el modo de uso de los autos a combustión. Entonces, bueno, yo lo que voy a contar hoy es simplemente uno de los aspectos que estamos estudiando sobre este material, que es cómo es la estructura a medida que se va cargando y descargando. Esto es muy interesante porque a partir de ahí se pueden conocer muchas de las propiedades del material. Por ejemplo, dos que voy a nombrar es conocer el estado de salud de la batería sin abrirla, que de nuevo en los celulares si se te rompe la batería compras otra, no es tan grave, pero si en un auto se te rompe la batería, teniendo en cuenta que eso es más o menos el 30% del precio del auto, no está bueno tener que cambiarla completa. Y otra cosa, cómo estudiar eso nos puede empezar a hacer entender cómo hacer para hacer cargas y descargas más rápido. En cuanto a la estructura, bueno, la estructura completamente descargada es el grafito puro, y la completamente cargada es el grafito con los átomos de litio intercalados. Sería la lasaña que mostraba Ezequiel. Lo primero que uno esperaría es que esta carga sea de una forma aleatoria, que vaya entrando el litio hasta que esté completamente lleno, pero lo que se ve experimentalmente, y por un montón de experimentos diferentes, es que eso no es tan aleatorio, sino que inicialmente se carga uno de cada 2 niveles, si uno lo piensa como una estantería, un nivel sí, uno no, uno sí, uno no, hasta que se llena eso. Una vez que se llena eso, se le llama fase 2. Una vez que se llena, se empieza a llenar entonces los otros niveles. Entonces, esto es algo muy interesante que experimentalmente se corrobora por un montón de técnicas. Lo primero que quisimos hacer era tratar de entender por qué era esto a partir de simulaciones computacionales, ¿no? Entonces, hicimos un modelo bastante simple, 1D, usando mecánica estadística, donde proponíamos unas interacciones de atracción y de repulsión entre los átomos de litio una vez que iban entrando, y esto nos permitió no solo armar el modelo, sino, bueno, poder explicar estas fases que se van formando, pero sobre todo generar la herramienta para poder ir haciéndolo cada vez más sofisticado, este modelado, que es un poco lo que voy a contar ahora, para ir entendiendo diferentes cosas. Entonces, el primer uso que le quisimos dar fue tratar de explicar estos experimentos que había publicado Yazami y colaboradores. No se me escucha nada, me están diciendo. Sí se escucha, Manuel, sí se escucha. Bueno. Ahora. ¿Se escucha? Ahí sí, ahora sí. Sí, perdón. Ahora se escucha mejor. Ahora mucho mejor, bárbaro. Ahí está. Entonces, bueno, lo que estudió esta gente con un montón de trabajos, paso ahí en la lista de varios trabajos que han hecho, es que midiendo esa diferencia de la entropía, esa variación de entropía, podían estudiar cómo estaba el material adentro de la batería. En el sentido de que si se estaba rompiendo o se había sufrido algún esfuerzo extra que hacía que pierda la calidad o se esté por romper, etcétera. Hicieron un montón de estudios para ir viendo, por ejemplo, efectos de overcharge o el hecho de ciclado nada más. Pero, si bien sabían mucho de cómo esta curva cambiaba, lo que serían los puntitos de abajo circulares, a medida que uno iba de alguna forma destruyendo a propósito de la batería, lo que no sabían era por qué esta curva tenía la forma que tenía. De hecho, hay un salto acá muy notorio, que se puede ver, la curva va bajando y de golpe tiene un salto y sigue bajando, que con el modelo que tenían ellos, que sería la curva negra que está acá, no lo podían explicar. Entonces, lo primero que quisimos hacer fue tratar de, con nuestro modelo, explicar esta característica que era notoria y la veían siempre cuando hacían sus experimentos. Entonces, lo que hicimos fue, al modelo nuestro, ajustar los parámetros con un experimento independiente que hicimos nosotros en el laboratorio, que no está relacionado a los que queríamos simular, digamos. Ajustamos los parámetros de repulsión y atracción y pudimos modelar los puntos rojos que tenemos acá, donde
vemos no solo cualitativamente que encontramos el salto ese que ellos no podían explicar de ninguna manera, sino que además cuantitativamente los números son bastante parecidos con un modelo realmente muy simple y una propiedad que es muy complicada de entender como es la variación esta en la entropía. No voy a entrar en detalles, pero son números muy chiquitos para las cantidades que estamos midiendo. Entonces, bueno, ese primer logro, digamos, del modelo nos llevó a tratar de explicar más y más propiedades del grafito este. Y entonces una de las primeras cosas que hicimos fue justamente hacer un Monte Carlo basado en este mismo modelo y vimos que se forma la primera fase y después se termina de llenar, como les contaba. Una segunda pregunta que había es si la fase esta, la fase 2, es una fase que se forma en todo el material o es por zonas. Todo el material sería el modelo de Rudolph y las por zonas el modelo de Dumas-Herold. Estos dos modelos podrían explicar casi todos los resultados experimentales, entonces no era fácil experimentalmente definir si uno de los dos era el correcto o el otro. Entonces, bueno, como vieron en el video, si nosotros hacemos el cálculo como Monte Carlo gran canónico, estaríamos simulando el modelo de Rudolph como el correcto para explicar cómo son los pasos que se dan. De todos modos, no nos quedamos con eso, sino que fuimos a hacer un Monte Carlo cinético, que, bueno, es un poco lo que había contado Ezequiel, que refleja un poco mejor todavía, es un poco una simulación más similar a lo que pasa en los experimentos. Entonces, cuando hicimos estas simulaciones, se ve que en realidad lo que se están formando son las estructuras estas de Dumas-Herold, que antes no había un análisis teórico que pudiera explicar si se formaba una o la otra. Como para ir un poquito más allá, usamos el mismo sistema, pero para una estructura que sea más ancha en XY, una plataforma en vez de láminas, como lo de arriba, y lo que vimos es que estas estructuras de vuelta se van a formar, pero como si fueran islas dentro del material. ¿Sí? En este momento estamos en colaboración con Carlos Lederian, que está haciendo la paralelización de este código para poder usarlo para sistemas mucho más grandes. La idea es llegar a sistemas 500 veces más grandes que los que estoy mostrando acá, que nos permitiría ya estar simulando sistemas del tamaño experimental. Entonces eso sería muy interesante porque ya nos podría permitir hacer un montón de análisis de los resultados experimentales en un nivel de detalle atómico. Otra cosa de las que dije que le iba a contar, el tema de la carga y descarga rápida. Si uno tiene que esperar 6 o 8 horas para cargar un auto y tiene un paisaje como el de la foto, quizás no pasa nada, pero en general las estaciones de servicio no son tan lindas y uno quisiera cargar el auto en 5 o 15 minutos. Al menos eso es lo que se le plantea hoy a los fabricantes de autos eléctricos. Si uno fuerza esto, de hecho es lo que se está haciendo hoy, forzar el auto a cargarlo rápido, esto se puede hacer, pero lo que pasa es que a medida que uno va haciendo esto varias veces, serían los ciclos estos de carga y descarga, la capacidad de la batería va decayendo. Por ejemplo, acá si uno quiere cargarla en 1 hora, los 60 minutos están acá, después de 500 ciclos, que sería 1 año y medio, si los cargamos todos los días el auto, te queda solamente un 85% de la carga. Pero si lo querés cargar en 30 minutos, te queda la mitad de la carga o menos, y si lo querés cargar en 15 minutos todas las veces, no te queda directamente, no llega la batería a funcionar 1 año y medio. Y como les decía, cambiar la batería de un auto es mucha plata, no es como un celular. Entonces, bueno, hay mucho trabajo en esto. Para hacer ese análisis no alcanza con estudiar solamente el grafito, que sería las láminas azules que mostré acá y los líquidos intercalados, sino que también hay que estudiar el electrolito, que es el líquido azul que estoy dibujando acá, y la interfase esa es muy importante. Porque lo que hace el litio no es simplemente entra, sino que está solvatado en el electrolito, tiene que desolvatarse, o sea, perder esas moléculas que están adheridas, atravesar la interfase que se forma y recién ahí puede entrar el grafito y, bueno, y seguir lo que nosotros estamos viendo recién. Hacer el estudio de las energías, tanto del camino adentro del electrolito como la desolvatación, el pasaje en la interfaz y después la difusión adentro del grafito, requiere de un montón de cálculos. Yo acá les muestro un videito de algunos cálculos iniciales que estamos haciendo, pero la idea, como decía Ezequiel, es ir un poco más allá y tratar de calcular esto en detalle, estas energías, y sobre todo ver qué podemos hacer para bajarlas y que se pueda hacer realmente la carga esta más rápido sin dañar al electrodo. Una técnica posible sería de usar Quantum Mechanics, Molecular Mechanics, que bueno, lo estamos planteando como una posibilidad, pero justamente para eso necesitamos un poder de cálculo muy importante.
Las baterías de litio futuras, o sea, lo que seguiría después de las de grafito, pero todavía de ion litio, lo que buscan es cambiar el ánodo de este grafito por un ánodo que presente una capacidad más alta, como puede ser tanto el silicio, el estaño, o óxidos de silicio o óxidos de estaño. Yo acá presento un gráfico como para que vean que aumenta bastante la capacidad, en particular el silicio aumenta muchísimo más, pero esto no es gratis, como decía Ezequiel, cuando uno gana por un lado empieza a tener complicaciones por otro, entonces estos materiales hay que estudiarlos y todavía requieren un poco de diseño, si bien ya hay baterías comerciales que incorporan algunos materiales. Esta mayor capacidad permitiría hacer baterías más livianas, más chicas, y además permitiría hacer baterías que se puedan cargar y descargar mucho más rápido sin que se dañe la batería. Entonces, este último punto en particular es muy importante para los autos, porque el hecho de poder cargarlo y descargarlo rápido quizás te permite trabajar con una batería no tan grande, si no te llevaría mucho tiempo cargarlo y descargarlo. Acá voy a contar una historia un poco al revés, en vez de empezar por cálculo, voy a empezar con un resultado experimental de una patente que sacamos hace un par de años. Bueno, Germán es el primer autor, de un material que desarrollamos en base a estos óxidos de silicio, que retiene el 80% de la capacidad cargándose en 15 minutos, que es un poco lo que les decía que es la meta a la que se busca, poder cargar los autos en 15 minutos y así todo tener una buena capacidad. Lo que hicimos fue, bueno, teníamos este material que funcionaba bastante bien, buscamos hacer un estudio de cómo era este material para entender por qué funcionaba así de bien y ver de optimizarlo para que incluso pueda funcionar mejor. Acá muestro algunas microscopías hechas en el LAMARS, ahí está, y un TEM abajo, donde podemos ver acá esquemáticamente cómo es la estructura del material este que sintetizamos. Lo que hicimos en la parte de cálculo fue, bueno, sabemos que tenemos dióxido de silicio, que es el material que se está cargando. Lo que hacemos es ponerlo en la batería y decir, bueno, si le entra litio a este material y electrones por el otro lado, ¿qué se puede estar formando? Acá tomamos la base de datos de algunos posibles resultados de lo que se podría estar formando. Esto lo tomamos del Material Project que nombraba Ezequiel, que es muy interesante porque tiene un montón de información y estructuras para buscar. Una vez que vimos todas estas posibilidades, usamos cálculos de STT para simular cuál sería la energía de ir a cada uno de ellos, cuál sería la capacidad que nos daría, la conductividad de los mismos, que también es muy importante. Y bueno, y vimos, no voy a entrar en detalle, pero vimos cuáles son las posibles reacciones y los posibles materiales que se pueden estar formando y el potencial al que se daría cada uno. Este parámetro de acá del potencial es muy importante porque nos permitió hacer esta curva, donde vemos, a medida que cargamos la batería, cuál sería el material que se va a estar formando en cada etapa. Entonces eso nos permite estudiar, bueno, por ejemplo, hay materiales que tienen poca carga, poca conductividad, entonces ahí necesitamos una mayor cantidad de aditivos para hacer la conducción, por ejemplo. Entonces, poder conocer cómo es el proceso de carga de la batería nos permite ahora pensar en optimizaciones del material para ir más adelante. Y estos cálculos son de DFT, y tienen incluido también la termodinámica de inicio para tener en cuenta la entropía. Y por último, quería contar un ejemplo para el otro lado, que empezamos por la parte del cálculo y vamos a una propuesta experimental, retomando lo que decía Ezequiel de las baterías de litio-azufre, que son las baterías que se proponen como las baterías del futuro. El problema principal de las baterías son los polisulfuros, estos que difunden, como contó Ezequiel, y terminan inhabilitando el funcionamiento del ánodo. Entonces, las propuestas que hay en la bibliografía es poner algún material que frene esta difusión, ya sea en el separador, como está esquematizado a la izquierda, y que, bueno, se queden de este lado sin llegar hasta el litio, o directamente en el mismo cátodo, evitando directamente que salgan. Entonces, ambas posibilidades, desde el punto de vista experimental, son posibles y solucionarían el problema. Entonces, lo que se hizo en este caso fue, bueno, tomar la estructura de grafeno y ponerle distintos dopantes, o un defecto de hecho, y ver cómo esta estructura permite la absorción de los polisulfuros, esto que no queremos que difundan. Entonces, bueno, se hizo un estudio de un montón de posibilidades donde puede ir el polisulfuro. Yo muestro acá simplemente esquemáticamente algunos ejemplos, pero cada estructura puede tener polisulfuro adherido en distintos lugares, así que hay un montón de posibilidades. Y lo que nos permitió esto fue hacer este gráfico a la izquierda de cuál es la energía de interacción entre el polisulfuro y el grafeno con los distintos aditivos, los dopantes. Y esa energía de interacción se puede llevar a lo que sería un tiempo de residencia, como para ver
cuánto tiempo cada una de estas posibilidades detendría al polisulfuro dentro de la celda. Entonces, bueno, en base a esos resultados podemos ver que los dopantes con aluminio y con silicio, que son estos que están acá en un tiempo más largos, son los que generarían las mejores posibilidades para detener la migración de los polisulfuros. Quiero terminar entonces con un ejemplo de cuál es la potencialidad que nos da el poder tener el uso de los clústeres y de los recursos que nos brinda el CECAT. Este es simplemente un ejemplo de un material para, no es relevante para batería en particular, sino para mostrar el poder de cálculo que tenemos. Entonces yo acá generé una estructura, bueno, Martín me ayudó a generar una estructura de grafeno, que es una simple lámina con 24 átomos, y lo que requiere este cálculo son 1,7 GB de RAM, entre otras cosas. Si nosotros hacemos este cálculo en una computadora de escritorio, bastante buena, nos demoraría hacer el cálculo unos 116 segundos, pero si lo hacemos en Eologia, esto nos llevaría un tercio del tiempo. Fíjense que, bueno, la potencia de Eologia es mucho más grande, y de hecho, en este caso, un tercio del tiempo en un tiempo tan chico no es tan relevante, pero cuando uno empieza a trabajar con sistemas mucho más grandes, o quiere hacer muchos más cálculos uno atrás de otro, un tercio de tiempo puede ser la diferencia entre un mes y una semana, o mucho más. Sumado a eso, cuando uno hace el sistema más grande todavía, por ejemplo, en este caso, si uno quiere tener en cuenta los dopantes de los que hablaba recién, uno necesita un sistema mucho más grande, y en ese caso la RAM requerida ya directamente no permitiría hacer el cálculo en una computadora simple de escritorio, sino que necesitamos sí o sí la posibilidad, por ejemplo, de Eologia. En este caso, dentro de Eologia se podría usar en un nodo o dos nodos, y de vuelta podemos reducir casi a la mitad el tiempo de cálculo usando dos nodos, que esto, bueno, viene dado en particular, no solo por el hecho de usar el doble de cores, sino por la conexión que tiene Eologia, bueno, de Infinity Band, que es de baja latencia, y nos permite hacer los cálculos mucho más rápidos. Si vamos a pensar a futuro, digamos que lo que uno quisiera hacer es seguir aumentando la cantidad de átomos para cada vez, como les contaba, estar más cerca del experimento, entonces los resultados que tengamos sean más fáciles de conectar con los resultados experimentales. Y como decía en la parte de la velocidad, considerar el solvente también sería algo muy interesante para poder hacer y entonces poder estudiar esto de cargas y descargas rápidas. Dejo esta diapositiva solo porque sé que se está grabando, es imposible que te digan todo esto, pero acá están más o menos algunos trabajos que estoy contando y el resto los pueden ver en la página. Y bueno, gracias por la atención y perdón por el micrófono. Muchísimas gracias, Manuel. Te terminé escuchando muy bien, así que no hubo tanto problema. Así que bueno, estamos ahora abiertos a las preguntas. Si quieren, pueden o componer, como dice Dante, las preguntas acá en el chat y las vamos leyendo. Si no, abren el micrófono y de a uno y van preguntando. Yo tengo una pregunta, aprovecho como para romper el hielo también, y una duda. Ustedes, por ejemplo, contaron que, bueno, que utilizan mucho las simulaciones y mucho el cálculo de HPC. En el cálculo y el modelado de las baterías, digamos, ¿cuál es el rol fundamental que cumplen las simulaciones? ¿Tiene que ver con el diseño de la batería? ¿Tiene que ver con qué cosa? Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me preocupan es la vida útil de las baterías. Uno ve cómo una laptop que uno la cuida como oro, por más que la tendría que cambiar en el mundo civilizado, en el mundo del primer mundo se cambia mucho más rápido, uno tiene una batería 5 años y ya deja de funcionar. O sea, ¿cuál es el proceso físico y si las simulaciones a ustedes los ayudan en algo en el diseño para mejorar esos aspectos, para mejorar qué cosas? Yo puedo contar dos hermanos si querés comentar vos. Yo respondí una. ¿Querés algo yo para conectar con lo que acabo de decir y después te dejo? Dale vos nomás. Sí. Bueno, en particular nos deja hacer un montón de cosas la computadora, no solo entender experimentos que ya están, sino proponer experimentos nuevos. Por ejemplo, el último que contaba de esto de la retención de azufre,
el hecho de que el aluminio y el silicio funcionen muy bien nos lleva ahora a poder hacer los experimentos tomando estos dos sistemas particulares, sabiendo ya a priori que van a funcionar mucho mejor. Hacer experimental esto de cambiar la prueba con 8 o 10 dopantes sería un trabajo de mucho tiempo y que requiere mucho tiempo de trabajo y mucho cuidado, y a veces no es tan fácil, y la computadora te permite anticipar, al menos un poco, cómo va a ser el resultado y guiarte a hacer los experimentos y aprovechar mejor los resultados. ¿Está bien? En cuanto a lo que decías del tiempo que dura una batería, es fundamental eso. Para los notebooks, como vos decís, normalmente se deberían cambiar más rápido si uno pudiera. Entonces eso a los fabricantes de notebooks no les importa tanto. Pero en cuanto a los autos, es muy importante, porque te cambiaría el hecho de comprar o no un auto sabiendo que la batería te va a durar 1 año o te va a durar 10 años. De hecho, hoy salió la noticia de que, lo digo porque lo leí hace un ratito en el ámbito, de que las acciones de Tesla bajaron 7% porque en los anuncios que hicieron se esperaba que haya baterías que pueden funcionar 10 años y al final terminaron solamente, escuchen lo que es esto, anunciando baterías que podían tener el doble de capacidad y costar la mitad. Entonces, el tema este que nombraste, el tiempo, el funcionamiento de las baterías, es fundamental para cuando uno piensa en almacenamientos de energía renovable, por ejemplo, o autos eléctricos. Te dejo eso. Sí, bueno, también un poco las cosas que uno puede hacer, ahí estoy presentando un poquito la pantalla, hay muchísimos ámbitos. La verdad es que hay muchos fenómenos que, no obstante que esto es muy estudiado, Manu mencionó 2 cosas recién. Una es que, por ejemplo, en el grafito, la fuente de la entropía es el calor reversible. O sea que la fuente de calor reversible en la batería de en el ánodo de grafito no se sabía hasta que nosotros hicimos esa simulación. El calor es una cosa importante en la batería, ¿no? Porque el calor es lo que puede llevar a... Ese es el calor reversible. Hay fuentes de calor irreversible que se pueden estimar. En el caso que mencioné hace un ratito, cuando mencioné los resultados de la tesis de Pedro Muñoz, voy a ver si puedo presentar aquel dibujito. Fíjense, esto es una cosa muy importante. El tema de refrigeración de una batería, porque esta batería disipa calor, entonces toda esa disipación de calor va a depender de ¿qué? De cada uno de los parámetros que están metidos en estas ecuaciones. Algunos de esos parámetros de la ecuación se pueden medir, pero algunos se pueden calcular también. Coeficiente de difusión, por ejemplo, la corriente de intercambio es una cosa muy importante también, porque la corriente de intercambio me da una idea de la reversibilidad que tiene esa reacción, de cuán rápido entran o salen los iones de ahí. Y esa corriente de intercambio depende de la naturaleza de, por ejemplo, del electrolito, o sea, del solvente que yo tenga. Entonces, uno podría tratar de modificar alguna de las propiedades del solvente, y hay gente que hace lo que llaman screening, así como el otro día mostraban gente que cómo probaban, cómo encajaban distintas moléculas para bloquear el virus. En este caso, hay gente que hace cálculos sistemáticos de distintos solventes para ver un poco si ese solvente o qué solvente va a reunir las características adecuadas de conductividad, de viscosidad, etcétera, etcétera. O sea que uno puede, por un lado, comprender, pero por otro lado puede predecir, puede imaginarse otros materiales. Por ejemplo, nosotros, Manu no tuvo tiempo de comentarlo el otro día, recién, pero otra de las cosas que hicimos fue al tomar el grafito y colocarle a ese grafito, que era grafeno, tomar láminas de grafeno y colocarles especies oxidadas. Y cuando nosotros le colocamos especies oxidadas, veíamos que el litio entraba a un potencial mayor, o sea que en algún sentido me cambiaba el potencial de inserción, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de algo, que cuando nosotros le metíamos litio a ese material, parte del litio iba reaccionando con ese material y lo iba destruyendo. Entonces, de esa forma nosotros sabemos, inclusive hay gente que todavía está buscando el tema este de tratar de usar óxido de grafeno para algunos tipos para almacenar litio, y nosotros sabemos y ya les podemos asegurar que no va a funcionar, porque cuando uno le acerca un átomo de litio a un OH, se forma hidróxido de litio y eso se desprende.
Entonces, por más que uno trate de usar, por ejemplo, ese grafeno oxidado y todo para almacenar litio, sabemos que eso va a andar, pero que a la larga ese material se va a deteriorar. Por ejemplo, ahí nosotros sabemos positivamente que eso no va a funcionar. Es decir, en general, hay cosas para las cuales la cuántica es muy buena para saber si algo no va a andar. Si hay alguien que se le ocurre probar un material y nosotros conocemos la química del material, podemos saber con muchísima precisión cuál va a ser el voltaje de esa celda. Entonces, y eso realmente es una predicción bastante buena. Entonces, nosotros sabemos si ese material va a tener o no va a tener un voltaje adecuado. Obviamente que puede ocurrir que nosotros hacemos la cuenta, creemos que el voltaje va a ser adecuado y después el material no funciona, porque hay algo en la cuántica, o sea, hay algo en el sistema que no estamos considerando. Pero en ese sentido, para decir que sí o que no, la cuántica es bastante precisa y puede decir, bueno, este material no va a andar. Uno lo puede saber de antes. Por ejemplo, ¿no? Después, bueno, está toda la parte de ingeniería que es fundamental. Todo como les comenté recién hace un ratito, la disipación de calor es fundamental. O, por ejemplo, creo que lo mencioné antes también, sería muy interesante evaluar la corriente de intercambio y ver cómo cambia con el material. Cuando uno tiene... hay un montón de detalles que obviamente por razones de tiempo no podemos contar, pero no es tan inocente como que uno tiene un ánodo y un cátodo y el ion se mueve y todo demás, porque el voltaje del ánodo, sobre todo, es tan bajo que los solventes se destruyen. No hay ningún solvente que termodinámicamente sea estable el potencial del litio cero. O sea, el litio cero, para que los que son químicos, el potencial del litio está 3 voltios por debajo del electrodo de hidrógeno. Entonces, es un potencial monstruoso. Y no hay ningún electrolito, ningún solvente que se banque esa condición. ¿Qué pasa en realidad? Cuando uno hace la primera carga de la batería, parte del solvente se destruye. Ese solvente que se destruye queda depositado arriba del litio, del grafito, perdón. Entonces, dependiendo si ese material tiene una buena adhesión y ese material tiene una conductividad iónica adecuada, va a funcionar. Ese material que se está descomponiendo. Y eso es lo que se llama, lo que los químicos le llaman SEI, Solid Electrolyte Interface. Las características de la SEI varían, depende del material. Ahora bien, la velocidad con la cual el litio esté entrando adentro del grafito va a depender también de la naturaleza de esa cosa que uno está formando. Y eso es una cosa que no he visto ningún cálculo, que es una cosa muy interesante para calcular, es la corriente, es decir, la velocidad con la cual uno puede incorporar litio y en la cual se produce esa transferencia iónica entre la fase de la SEI y el grafito. Es una cosa, y prácticamente no hay nada hecho a ese nivel. Bueno, seguramente hay otras cosas, que hay millones de cosas más para decir y que no me olvido, ¿no? Pero, o sea que uno puede, como digo, hacer realmente esa base de datos gigantesca que ha hecho CEDER, de las que le mostramos el Material Project, tiene esa intención. Ella decía, bueno, vamos a calcular todos los materiales del universo y los vamos a poner ahí y vamos a ver qué pasa. Y en ese sentido está bien la base de datos, porque hay un montón de materiales que uno puede, yo lo que le digo a la gente, los que hacen experimentos, le digo, por favor, antes de probar cualquier cosa, fíjense si ese material está en el Material Project y chequeen ahí adentro a ver si ese material funciona o no funciona. Yo les digo, si ese voltaje da mal, es muy probable que ese material ya no sirva. Puede ocurrir que el voltaje da bien, pero ese material se descompone, hay reacciones, pues la celda electroquímica es un infierno de reacciones cruzadas, porque los cátodos se disuelven, hay cátodos que tienen metales, los metales se van al ánodo, bueno, hay millones de cosas por la cual la cosa no puede andar. Pero en ese sentido, la cuántica es buena para decir si un material es viable o no desde el punto de vista termodinámico. Hay una pregunta de Marcial Otero en el chat. Dice, ¿qué software de simulación emplean para realizar los modelos multifísicos semiempíricos para calcular, por ejemplo, la distribución de temperatura en un paquete? Y después te pregunta si se trabaja con modelado por elementos finitos en esta escala ya mayor. Sí, es modelado de elementos finitos. No lo hemos hecho nosotros. En realidad la gente que conoce es Pedro Muñoz y Gabriel Correa, esos modelos. Pero nosotros somos modelos de resuelven ecuaciones diferenciales en elementos finitos. Sí. Sí, aporto yo, son, como dices, aquí el elemento finito, y el programa se llama COMSOL, pero de hecho ahora, bueno, Pedro y Gabriel están tratando de desarrollar un programa propio, base Python, para poder hacer sus propias cuentas, digamos. COMSOL es un programa pago, y están tratando de desarrollar el propio, abocado particularmente a baterías, ¿no?
Ahí es un poco agregando a eso, una de las cosas que nosotros podemos calcular bastante bien con los modelos que mostraba Manu. En esos modelos de Monte Carlo cinético nosotros podemos calcular cómo varía el coeficiente de difusión en función de la ocupación. Y esa información se puede hacer entrar, se puede escribir el coeficiente de difusión en función de la ocupación y tratar de meter eso después en el modelo de elementos finitos. Alguien ahí, vi una pregunta ahí que se voló, a ver cómo es. Y a ver acá, espera, Cintia. Cintia Ragone te dice, te da muchas gracias, dice, ¿cuál es la forma óptima de usar una batería? Por ejemplo, ¿conviene descargarla totalmente antes de cargarla? Estas baterías en general, la batería de ion litio tiene en general la característica que se puede hacer una descarga mucho más profunda que una batería de plomo. No hace falta descargarla totalmente. Ese tema de la descarga total de la batería y todo lo demás es otra tecnología. Las baterías de litio generalmente no tienen ese problema. Obviamente que mientras más veces uno cicle la batería y más profunda haga la descarga, la batería le va a durar menos, ¿no? Porque bueno, hay más cantidad de material involucrado y hay más desgaste de la batería. Pero no conviene, no. Yo diría que no lo descargue totalmente antes de cargarlo, no, justamente si uno le hace ciclo más profundo, la batería va a durar menos. Y después te preguntan, esta destrucción del electrolito que estás mencionando, ¿sería justificación de por qué no se puede construir baterías de litio flúor? El flúor, claro, el flúor está en la otra punta de la escala. Ahí yo no, la verdad que ahí no me imagino, yo me imagino el fluoruro de litio. Si uno piensa en un electrodo de flúor y un electrodo de litio, estaría pensando en un potencial altísimo que hay de celdas, ¿no? Pero bueno, no me imagino cómo uno haría para construir la parte del flúor, ¿no? Pero bueno, la destrucción del electrolito en realidad, en este caso, funciona a favor del sistema en el sentido de que cuando uno tiene grafito, esa destrucción del electrolito lleva a una cosa que es estable y eso es duradero. Es decir, la interfaz, ese sólido electrolito que tiene un montón de cosas, tiene óxido de litio, tiene residuos carbonosos, todo demás, esa cosa es estable y eso permite que la batería funcione. Las características, de nuevo, si uno sabe más o menos los materiales que hay dos cosas que hay que mirar ahí adentro. Hay que mirar, por un lado, lo ideal es que eso sea un aislante electrónicamente, o sea que cuando uno haga la cuenta le aparezca un band gap. La otra cosa es que la velocidad de migración del litio tenga una energía de activación baja. Esas dos características tienen que cumplirse. Pero la verdad es que la SCI, que es el que estoy mencionando, que se forma, es tan complicada que todavía hoy en día se está modelando y todavía no se entiende muy bien cuál es la naturaleza detallada, porque tiene un montón de cosas. Cuando uno mira los modelos de SCI y lo mira, es un montón de parches y un montón de cosas que están ahí metidas. Y el otro día vi en una conferencia donde decían que todo lo que se sabía no era cierto y que estaban proponiendo otro modelo. Así que son temas que están en pleno debate, ¿no? Hay otra pregunta. Te preguntan si los coeficientes de difusión se pueden calcular con teoría de densidad, de funcional de densidad, y si conocen cuáles parámetros son los más sensibles para determinar las tasas de carga o de descarga. Mira, el tema es así. Nosotros, ahí está. El coeficiente de difusión tiene dos contribuciones. Una es digamos, que se llama el factor termodinámico. Entonces, para calcular un coeficiente de difusión bien calculado, hay que conocer dos cosas. Hay que conocer la isoterma de absorción completa. Es decir, hay que saber un poco cómo varía el coeficiente de difusión, cómo varía esto no es un factor de cubrimiento, sino es una ocupación, pero es algo parecido. Hay que conocer cómo varía la ocupación con el potencial. O sea que en realidad para calcular un coeficiente de difusión termodinámico es una cosa bastante compleja. Hay que tener información de todas las informaciones. En principio se puede, pero no te va a alcanzar DFT. Desde DFT, después de hacer DFT, tendrías que irte a un modelo como Monte Carlo cinético y ahí sí, una vez teniendo bien los potenciales de interacción, a partir de esa cuenta,
recién ahí, a partir de esa, que nosotros lo hemos hecho, tenemos un trabajo donde calculamos el coeficiente de difusión para y si está Maxi Gavilán está escuchando, lo ha hecho muy bien, uno puede calcular el coeficiente de difusión. Así que nosotros esa información la tenemos para litio dentro de grafito y lo queremos hacer para otros materiales. Y después, si conocen cuáles son los parámetros más sensibles para tener tras de carga-descarga. Ahí me mataste, no sé bien si querés aclararme un poco más eso, que los parámetros más sensibles, ¿te referís a la batería, al material? Puede ser qué es lo cuáles son las, qué influye en la carga y descarga, en la velocidad. Bueno, ya entendí. Dos cosas, ahí vamos. Mira, hay dos cosas muy importantes, y eso también tiene muchísimo que ver, y eso lo aprendimos con las simulaciones, y ahí es donde vimos que aparecen esas estructuras de Gauss-Maquerel que menciona Manu, que sabemos que son las que aparecen en el experimento, pero no son las termodinámicamente más estables. Hay dos cosas que te controlan la difusión en el material y la corriente de intercambio. Nosotros lo que estamos viendo es que la corriente de intercambio es un gran obstáculo para lograr el equilibrio en el litio grafito. Si uno pudiera mejorar la corriente de intercambio, podría mejorar la carga del electrodo. Pero bueno, eso es una cosa muy delicada porque la corriente de intercambio, como dije recién, no es simplemente el litio que viene y se mete dentro del grafito, sino que la corriente de intercambio en ese intercambio tiene metido, primero, el litio que pierde la esfera de solvatación. Después, la migración del litio adentro de la interfaz sólido-electrolito y la entrada del litio al grafito. Así que es una cosa bien, bien peluda. Entonces, están las dos cosas ahí y el tema es de cómo mejorar en concreto. Hoy, justamente, estaba leyendo un trabajo un review que mandó Manu hoy. No está claro exactamente qué es la clave o cuál es exactamente la etapa determinante en el grafito, que es uno de los materiales más usados. Buenísimo. Y acá Alexis te pregunta, ¿cuán lejos estaría la Argentina de aprovechar sus recursos y producir y exportar baterías si existiera la inversión adecuada? Bueno, acá la respuesta quizás más apta sea Daniel Barraco, pero él conoce mucho más de economía que yo. El problema más grande es la mega inversión que tendría que hacer nuestro país para hacer la fábrica de batería. La batería... en la construcción de la batería tiene una tecnología muy delicada. ¿Por qué? Porque te imaginas que si yo estoy teniendo una batería que funciona con un voltaje de más o menos 4 voltios entre ánodo y cátodo, cualquier rastro de agua es fatal para la batería. Entonces, todo el procedimiento de la parte, cuando uno le pone el electrolito a la batería, eso no puede tener absolutamente nada de agua, si no la batería se destruye. Eso hace que toda la maquinaria y todo lo que uno usa sea bastante sofisticado, es una ingeniería bastante sofisticada. Lo que creo que habría que hacer o lo que algunos países han intentado hacer, Bolivia intentó hacerlo, pero bueno, tuvo problemas de otra índole, es justamente tratar de negociar con alguna empresa extranjera, permitir que ellos fabriquen baterías acá, de alguna forma negociar el tema de la producción de la batería y dejar que nosotros lentamente avancemos el desarrollo tecnológico y en algún momento podamos nosotros también tener nuestra propia producción. Es decir, nosotros no podemos de cero desarrollar una maquinaria que fabrique batería, no tenemos la tecnología para hacerlo. Es decir, una cosa es hacer una célula botón que nosotros vamos a un laboratorio, la probamos, vemos que el material es bueno o no, pero otra cosa sí es hacer todo el tema de la batería que son inversiones millonarias a nivel tecnológico, entonces es muy difícil de cero hacer eso. Yo creo que en ese caso, insisto, habría que hacer algún tipo de negociación con una empresa que empiece con eso, obviamente garantizarle a esa empresa determinadas cosas, pero bueno, esas son cosas, negociaciones que están totalmente fuera del ámbito nuestro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, realmente muy amena, clara, como siempre, y sumamente interesante. Así que bueno, les agradecemos mucho, Ezequiel, Manu, y bueno, al resto los esperamos para la próxima charla CECAP el próximo miércoles. Bueno. ¿El próximo miércoles no o el otro?